¿Qué tal, mi gente de Axel Buenísimo? Gracias por seguirme. Le pido por favor que se sigan suscribiendo a este canal, activen la campana para que le llegue la notificación cada vez que yo suba un video. Traigo un concepto diferente. Vengo con cristianos en este canal. Vamos a escuchar su testimonio. Estoy con el pastor José Heredia. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien, gracias al Señor, mi hermano, aquí nervioso como siempre, pero tratando de hacer la voluntad del Señor. Cuando tú predicas, tú sientes esos nervios. Bueno, no es lo mismo, porque cuando tú estás en el altar, bueno, tú lo sientes, pero no igual, porque no es lo mismo cuando tú estás en el altar, que estás preparado, estás orando, estás buscando el rostro del Señor y el Señor te ayuda. Pero cuando tú estás en una entrevista es totalmente diferente, porque ya tú vas a hablar de tu vida, de tu vivencia, no es lo mismo que tú hablar de Cristo, de su grandeza y su poder. Y tú no sabes con qué te va a saltar el otro también. Claro, y estoy ante Hansel, tú no sabes lo que va a pasar. Ok. Mira, vamos a comenzar por tus inicios. ¿Cómo fue tu juventud? ¿Dónde tú naces? Bueno, yo realmente nazco en Villamella, en Punta de Villamella, pero mi papá tuvo ciertas dificultades con las autoridades y tuvo que emigrar, o sea, salir de allá e ir hacia La Romana. Por ende, no me declararon allá, sino que me declararon en Guaymate, La Romana, cuando fui a estar con mi papá. ¿A qué edad tú fuiste para allá? Bueno, yo fui a La Romana, pues no me acuerdo muy bien, para no mentir. No me acuerdo. Pequeño entonces. Estaba muy pequeño cuando fui para allá, porque me dejaron con mi tía. Mi tía era una persona promiscua, o sea, una persona de la calle, y ella me tenía que dejar en la casa de alguien, o algunas veces me llevaba a las cosas que tú haces, que tú sabes que hacen las mujeres de la calle. Entonces, mi papá no lo había conocido realmente, porque fue muy pequeño cuando él ultimó una persona porque le dijo haitiano. Imagínate, una persona negra, de tez negra, uno siempre tiene que estar dando explicación de su apellido, de su nombre, etcétera. Cuando tú eres negro en este país, tú sabes. Entonces, papi, no hay una cosa más racista que el negro, y aquí tú no le puedes decir haitiano a un negro, imagínate. Entonces le dijeron haitiano, y él ultimó una persona, y ahí entró la desgracia a nuestra familia. Pero cuando la última, tú dices que la última le quitó la vida. Sí, le quitó la vida a una persona. ¿De qué manera? Bueno, lo que me dijeron fue lo siguiente. Papi estaba trabajando en un lugar de construcción y la persona le dijo, haitiano, y empezó a ofenderlo por algo que pasó. Y papi no le gustaba el término, ya que cuando tú vienes de cierta familia, que algunos son de tez más clara, tú eres de tez más oscura, entonces vives esa discriminación. Entonces papi vivía esa discriminación y él se sentía incómodo. Entonces cuando le dijeron eso, entonces él agarró una pala y le dio al hombre de la impresión del momento. No lo pensó y ultimó una persona que era de familia en ese entonces. Y tuvo que, bueno, cayó preso, claro. Y la familia pues hicieron lo que podían hacer y lo sacaron y tuvo que irse. O sea, ¿qué tiempo él duró preso por ese delito? Bueno, yo creo, según lo que me dicen, él duró como varios años, no mucho. Entonces, se llevan toda la familia, incluyéndote a ti, para la romana. No, a mí me dejan, ellos se van, porque andar con un niño pequeño es un poco difícil. Mi tía se queda conmigo. Ok, tu tía que trabajaba en... Sí, en un prostíbulo. Ok, ella trabajaba, pero ella te llevaba al prostíbulo, tú me dijiste. Sí, me llevaba al prostíbulo porque imagínate, no tenía con quién dejarme. Cuando no tenía con quién dejarme, ella me llevaba para allá. Okay. Luego de ahí, ¿cómo sigue tu vida? ¿Tú estudiaste? Bueno, mientras yo estaba con mi tía, ella me llevaba a un lugar, como si fuera una estancia, un lugar donde te dan IOU, papi, pipupú. Pero en esos tiempos yo estaba teniendo ciertas situaciones con espíritus. Empezaba a ver cosas. Y eso me empezó a hacer, pues no ser el mismo en la escuela, un poquito más rebelde, diferente a los demás niños. ¿Cómo tú te acuerdas que tú veías cosas? Y escúchame. Bueno, aparte de lo que mi tía me dijo, yo me acuerdo porque una de las cosas que la gente debe entender, que muchas personas piensan que los niños no recuerdan, pero algunas veces cuando tú te acuestas, hay cosas que te pasaron que te trae como sueños. Y yo tengo esa capacidad de recordar cosas que cuando yo hablaba con mi papá, él decía, pero tú no pudieras recordar esas cosas porque tú eras muy pequeño. Satanás siempre se acerca a personas que tienen un IQ o una conexión con Dios. Espérate, y escúchame. Cada cosa que yo no sepa, para no dejar a la gente tampoco en el aire. ¿IQ qué? Bueno, es la capacidad
la capacidad cognitiva, creo que es eso, la capacidad del conocimiento de las personas, se mide en IQ. Albert Einstein tenía creo que 100 y pico. Cada persona tiene un nivel de capacidad. Okay. Ese es como el nivel de inteligencia. De intelectualidad, sí. Entonces, cuando a Satán conoce, porque a Satán puede ver o percibir cuando una persona tiene conexiones diosaicas o tiene conexión con Dios o nació con algo, porque siempre le dicen, tú naciste con eso, pero es real, naciste con algo, no que Satán te lo dio, pero él quiere hacerte creer que él te lo da. Las personas son marcadas desde el vientre de su madre. La Biblia dice claramente que, pero eso lo conozco ahora, no lo sabía antes. La Biblia dice que mi embrión vieron tu rostro. O sea, desde antes de que te formase, yo te conocí. O sea, Dios nos conoce desde antes de ser manifiesto. Porque antes de ser manifiesto, existimos en Dios. O sea, en un plano que no es físico, sino espiritual. Okay. Entonces tú comenzabas a ver cosas. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, yo veía cositas que saltaban en la casa. Eso son demonitos pequeños, que no son pequeños realmente. Son cosas de alto rango en la hechicería. Entonces empezamos a ver todo eso. Yo veía personas que venían, le dicen la gente muerto, aunque los muertos no salen realmente. Son espíritus, para algunos para traerte miedo, etcétera. Pero es que el enemigo, de una manera u otra, tiene que buscar una forma de cómo acercarse a ti. Algunas veces a través del miedo, algunas veces a través de ofertas, y yo empecé a tener miedo. ¿Por qué? Porque, bueno, en el mundo de la ciencia eso se le llama esquizofrenia. Pero tú creías que era muerto en ese entonces. Sí, claro, porque no tenía el conocimiento. Yo decía, me salió muerto, etcétera. Pero porque la gente decían o contaban en los cuentos que salía muerto, etcétera, que Pepito, yo no sé si te acuerdas del Pepito, del cuento de Pepito, que tu mamá dice que te viene a buscar, que estoy por los pies. Entonces todo eso es mano pelúa. Todo eso es lo que nosotros vivimos en el día a día de nuestro país. Entonces cuando tú te juntas con las personas adultas, tú escuchas lo que ellos dicen, entonces ya tú vas definiendo lo que tú ves. Como te digo, la ciencia le llama esquizofrenia, pero hay veces que la persona no es esquizofrénica que está, sino que hay espíritu que le está haciendo la guerra a esa persona. Entonces, ¿qué pasó con ese tema? ¿Le dijiste a tu tía? ¿Qué hiciste? Sí, yo le decía a mi tía lo que veía. Mi tía pues podía percibir y podía entender lo que yo estaba viendo. Ella me decía, no tenga miedo, etcétera. Yo sentía que, me acuerdo, yo nací por La Punta. Entonces La Punta, eso es en Villamella, Punta de Villamella. Y yo me acuerdo que una ocasión yo iba, gracias Espíritu Santo, yo iba caminando, bajando a buscar agua, que en esos tiempos se hacía mucha huelga porque la calle y agua y etcétera. Y yo iba a buscar agua en un riachuelo, en una fuente. Y cuando yo fui, vi un personaje, y cuando vi ese personaje, una cosa pequeña, yo me asusté cuando fui ante mi tía, porque cuando como sonrió, los dientes eran como de oro. Eso me llamó mucho la atención y yo salí corriendo. Y me decía, no te mande, pero yo me mandé. Sí, no te mande, que quiero hablar algo contigo. Y yo me mandé. Cuando me mandé que llegan de mi tía me dijo, cuando él te vuelva a hablar, escúchalo. Mi tía sabía lo que estaba pasando, pero yo no. Lo que te estoy diciendo y lo que te estoy contando son cosas que nadie prácticamente lo sabe. Sí. Yo te había visto en muchas entrevistas y tú nunca habías hablado de eso. No hablaba de eso porque porque tú te metiste ya a mi niñez. O sea, eso depende del entrevistador. El entrevistador es que te lleva al lugar. Sí, no, porque yo te expliqué que como en mi canal, tú vienes siendo el segundo cristiano, después de Wester. Pero hay gente que no conoce tu historia, entonces queremos comenzar desde ahí. Por eso te digo que en otros canales yo te veo, pero tú estás profundo. Sí, si tú le saltas con esa vaina a mucha gente que están aquí, y a mí tú me vas a dejar en el aire que no vas a saber ni qué preguntarte. Sí, porque la mayoría de las personas que están acá no son del origen cristiano, aunque van a haber cristianos que lo van a ver. Entonces hay que explicarle con esa actitud, porque aquí hay diferentes tipos de personas. Yo sigo tu canal y veo que hay diferentes tipos de personas. Y qué bueno, porque incluso yo vi una película que se llama Dios no está muerto, que el pastor le dijo al muchacho, todo el mundo escribía en la hoja de que Dios está muerto, Dios está muerto. Y el pastor le dijo al muchacho que le predicara y que hiciera la batalla con el Señor, con el tipo que lo ponía a escribir, Dios está muerto. Porque quizás eso era lo más cerca que ellos iban a estar de Dios. Entonces quizás
por medio de esta entrevista, lo más cerca que puedan estar eso, mucho impío, mucha gente, quizás esto sea lo más cerca que puedan estar, o quizás se aconsejen y todo eso. Sí, bueno, ahora mismo nos están viendo personas que te puedo decir ahora mismo, por lo que puedo sentir por el espíritu, que han tenido esas mismas experiencias y que sus hijos se levantan de noche diciendo, míralo ahí, no es tan loco, no lo lleva un psiquiatra, llévalo a la iglesia. Hazle entender a ese niño que lo que está viendo es real, porque el mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico. Claro, conocemos que hay personas que tienen problemas de esquizofrenia, pero que son producidas por espíritus que le hacen la guerra cuando esa persona está marcada por Dios. O sea, a mí me empezaron a hacer la guerra desde temprana edad. Ahora, ¿por qué? Eso tiene que ya ser de tu nacimiento. Algunos dicen que tú eras mellizo y que en el vientre se comieron a tu pequeño, a tu hermano, etcétera. Me decían mucho esas cosas, pero que eso son tonteras que dicen mucho, porque Satanás quiere hacerte creer que tú eres especial, pero para su mundo, no para el mundo de Dios. Entonces, cuando empiezan esas clases de cosas a acontecer en tu vida, el niño no crece igual, tiende a alejarse, otros tienden a alejarse. Es necesario, necesitan con urgencia a sus padres, el apoyo de sus padres, porque Satanás tiende a que los padres de esos niños o lo abandonen, como el mío que me abandonó, prácticamente me abandonó porque yo necesitaba a mis padres. Aunque yo era un niño y no podían en el momento estar conmigo, eso me trabajaba. Sí, escúchame, tú hablaste de tu papá, pero tu mamá, ¿en qué ocasión sale? Mi mamá, hay una parte que las personas dicen que hay ciertos, cuando las mujeres paren, dije que la leche se le va a la cabeza. No conozco mucho el término. Mami se va con papi porque imagínate, hay un problema. A mí me dejan porque no van a poder estar conmigo. Mami está teniendo problemas con que la leche se le fue a la cabeza y que el parto, etcétera. No, vuelvo y repito, no tengo el conocimiento de esas cosas. Dice, el parto se le subió a la cabeza. Se le subió a la cabeza. Entonces, mami no podía estar conmigo en ese momento. Papi tampoco se iba a hacer cargo, porque papi no era una persona, era un joven en ese entonces y no tenía la capacidad de poder, no sabía lo que era ser padre, porque el hombre, aparte de que trabajaban, papi era un caco caliente, ¿tú me entiendes? Entonces no tenía esa capacidad, me entregó a mi tía. Entiendo eso ahora, ¿me entiendes? Que él lo hizo por un bien, pero en ese transcurso de a 5 años, yo no lo entendía, que los demás muchachos tenían sus hijos, los padres tenían sus hijos, iban con ellos a la escuela, mas yo iba a la estadía solo y que mi tía no podía algunas veces ni buscarme, tenía que quedarme ahí hasta esperar que ella terminara lo que sea que estaba haciendo para que me viniera a buscar. O sea, es frustrante cuando tú no tienes el apoyo paterno, porque hay una etapa, y se lo digo a todos, hay una etapa donde los hijos te necesitan, después no te van a necesitar. Esa etapa es la etapa de la niñez. Pero ya en la adolescencia, si tú vienes a buscarlo en la adolescencia, no, porque hay una etapa de rebeldía. La adolescencia te da una etapa de rebeldía. Si tu padre no tuvo conexión contigo en la niñez, en la adolescencia tú no lo necesitas. Entonces eso sucede. Entonces yo estoy teniendo enfrentamiento con espíritu que no conozco. Entonces ahí fue donde en un testimonio yo dije que tuve una experiencia con un espíritu que mientras brincaban en la casa, vino un espíritu con un batón y ese espíritu al venir a mí me dijo, porque como mi tía me dijo que lo escuchara. Eso fue después que ella te dijo, escúchalo cuando sí, te hable. Sí, entonces él me dijo, yo te haré alguien grande, rico, famoso. Empezó a decirme lo que iba a hacer y me dijo, solamente quiero que tú me entregues una sola cosa. ¿Qué es lo que los demonios quieren? Pues el alma de la persona, la fidelidad. Porque cuando hablamos del alma, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del asiento de los pensamientos y los sentimientos, el ser real. Porque Hazel no es este. Quien tú eres en realidad está dentro de ti. Por eso todo lo que sale de ti es lo real de ti. ¿Tú me entiendes? No lo que, porque las personas no te conocen a ti. Las personas ven al joven del broma a la chelcha, pero la gente no conoce el verdadero tú. Esa es la persona detrás en la cámara. El personaje. El personaje. Pero ¿quién tú eres? Recuerda que todo el mundo crea un personaje.
Todo el mundo crea un personaje y se vive y se basa a través de ese personaje. Satanás estaba creando en mi vida un personaje, alguien que va a ser poderoso, alguien que va a ser rico, alguien que va a ser... ¿Y quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere ser poderoso? ¿Quién no quiere ser conocido? Y más cuando tú tienes mi tez, o sea, cuando tú tienes mi forma, mi color de piel, mi etnia. Escúchame, entonces te aparece él y te dice que te va a hacer grande, que te va a hacer millonario. ¿Qué tú le contestas? Bueno, yo con mi inocencia le dije que sí. Claro, le dije que sí porque era lo que yo quería. Le dije que sí. Me dijo, nadie se va a burlar más de ti. Recuerda, se burlaban de mí. Por mi color, por mi nariz, etcétera. Y tú sabes que lamentablemente siempre decimos en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo, hay problemas con las personas con su tez. Si tú eres muy gordito, te atacan. Si eres muy flaco, te atacan. O sea, eso es el bullying, el estereotipo. Entonces yo estaba encasillado. Si te hace cuadrito, te Te ataca. atacan. O sea, como quiera las personas te atacan. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Las personas siempre... ¿Por qué las personas te atacan? Las personas te atacan porque tienen una deficiencia personal. O sea, tienen un problema personal de un estereotipo. Y ellos te visualizan a ti porque ellos se sienten mal y ellos empiezan a atacarte a ti para hacerte sentir mal a ti. Si tú eres una persona gorda, tienes masa muscular, no es que tú te enfermas, porque no todos los que son gordos están enfermos. Hay personas que están enfermos por causa de ingerir cosas que no deberían. Pero habemos personas que somos flacos, que tenemos colesterol alto y tenemos problemas. O sea, no tiene nada que ver con eso. El hecho de que tú tengas tu pelo crespo y el otro lo tenga lacio no puede hacerte sentir inferior al otro. Pero ¿qué pasa? Las personas hacen sentir inferior al otro cuando se siente inferior. Si tú notas, el que nace rico no ataca al pobre. Quien ataca al pobre es el que se hizo un día rico que era pobre y tiene la pobreza en su mente y ataca a los demás. Entonces, el enemigo siempre quiere decir, hacerte a ti, gracias Espíritu Santo, hacerte a ti creer que tú puedes ser alguien y que tú no eres nadie. Eso es lo primero. Él hace todo, o sea, crea la atmósfera para hacerte saber o creer que tú no eres nadie. Eso le llaman realidad, no verdad. Porque nosotros podemos tener una realidad ahora. La realidad es que estamos sentados aquí. La verdad es que estamos rodeados de la gloria de Dios. La realidad es que tú estás ahí bregando con hechicería, que tienes un altar en tu casa. Esa es la verdad, pero la realidad. Pero la verdad es que tú fuiste marcado por Dios desde el vientre de tu madre y que no morirás siendo un brujo. Porque yo siempre he dicho que los brujos, amén, son evangelistas, son pastores, son profetas, son hombres de Dios que Satanás vio que Dios tenía marca en ellos y porque Satanás no da nada. ¿Tú crees que Satanás es el que hace desaparecer a una gente? No, es la partícula de Dios en la vida de la persona que Satanás lo que hace es que la agudiza. Pero eso yo lo sé hoy. Antes yo pensaban que eran los demonios. ¿Me entiendes? Que te dan fuerzas sobrenaturales. Que hay espíritus que llegan encima de las personas que lo hacían crecer la barriga. Esto aquí. ¿Tú me entiendes? Escúchame. Entonces le responde que sí. ¿Qué pasa contigo luego de ahí? Bueno, luego de ahí mi vida empieza a cambiar. Porque mi tía empieza a tener problemas allá. ¿En qué tiempo comienza a cambiar? Bueno, yo tenía alrededor, vamos a ponerlo así, como 5 años. O sea, yo te digo, después que lo viste el personaje, ¿qué tiempo? ¿Cuántos días? ¿Meses? No, inmediatamente. De una vez, cabrón. Inmediatamente. Comenzó a trabajar de una vez. Sí, de una vez. Ya mi consciente intelectual fue totalmente diferente porque ya yo no le tenía miedo ya al mundo espiritual. Ya yo lo quería. O sea, ya no lo temía. O sea, no lo temía en el nivel que yo le temía antes. Ya hay un poco más de confianza. Sí, luego tú comenzaste a ver cosas y ya lo cogía normal. Normal. Entonces, y te hacían hacer mandados, porque hay mandados espirituales, porque yo era un muchacho. ¿Cómo cuáles? Bueno, poner cosas en lugares, ¿me entiendes? Utilizar la cruz de camino. ¿Para qué se utiliza una cruz de camino? Para el que no sabe, son dos calles, una que pase así y una que pase así, para el que no tenía eso claro. Bueno, lo que te quiero decir es que la cruz de camino son portales. Hay un espíritu que se manifiesta en la cruz de camino. Entonces, a ese espíritu se le hace un trabajo en esa cruz de camino. Yo era un niño cuando pasó eso. Yo no sabía, realmente. Tú no sabías de nada lo que estaba haciendo, tú nada más hacías los mandados. Yo lo hacía los mandados. Realmente, ahora mismo yo tengo las informaciones, pero antes yo no la tenía. Yo simplemente hacía los mandados. ¿Me entiendes? Que yo me le desaparecía a mi tía allá y ella no sabía dónde yo estaba. Yo me desaparecía y yo me iba para un cementerio, me iba para un lugar a hacer algo que me decían los espíritus. Yo tenía un espíritu que andaba, que yo lo veía, que era pequeño.
Y yo era pequeño también. Y andábamos juntos. Era como mi amigo. Eso le llaman amigos imaginarios. Pero hablaba con él. Sí. Y no se burlan de ti, no tuviste problemas, que tuviste que utilizarlo. Sí, lo que pasa es que sí se burlaban de mí, los muchachos, y era normal. Pero ya no lo tomaba igual. Porque yo sabía qué hacer para desquitármela. ¿Tú me entiendes? O sea, ponerlo a tener sueños raros, verlo también, que se le manifestara. Entonces cuando se le manifestara, entonces ellos iban a tener ya la diferencia de no molestar conmigo. Y llegaba lo que no me molestaban. Y si me molestaban, ya no me hacía el mismo efecto. ¿Me entiendes? Porque me molestaban, pero no me hacía el mismo efecto. ¿Por qué? Porque yo me sentía poderoso. Es lo que te hace sentir el enemigo. Y recuérdate, tú estás viendo la televisión, estás viendo películas. Porque quiero que usted entienda que también las películas algunas veces se convierten en un medio. Porque acuérdate que eso trabaja en tu consciente o en tu subconsciente. Y hay cosas que se te quedan. Y tú vas al mundo de los sueños, que es un mundo real.